Así que en el nombre de Jesús quiero pedirles que vayamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a estar viendo en Juan 16 del 1 al 11 y también vamos a ver Mateo 28 del 16 al 20. Lo que hoy vamos a platicar y lo que hoy quiero compartir, hermanos, tiene que ver con lo que Jesús les dijo a sus discípulos cuando Él ascendió a los cielos. La primera parte de lo que hemos estado leyendo de Juan capítulo 15, capítulo 16, fueron las últimas palabras antes de que fuera a la cruz. Y Mateo 28 fueron las últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos. Así que vamos a recibir la palabra del Señor en esta tarde. Bien, el tema que tenemos hoy es permaneciendo como testigos verdaderos. Y un testigo verdadero es aquel que ha presenciado, que ha visto, que realmente ha experimentado aquello de lo cual va a hablar. ¿Sí? Nosotros podemos hablar de algo que nos enteramos, algo que leímos, algo que vimos en internet, y pues a lo mejor nos creen, pero no es la misma certeza si nosotros hablamos algo que nosotros ya vimos, ya experimentamos y que estamos manifestando la realidad de ese hecho. Eso es ser testigos. Y ser testigos de Jesús es verdaderamente experimentarlo, es tenerlo obrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice en Juan capítulo 16, inicio en el versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Qué es lo que Jesús les dice? Que ¿cuál es el propósito para las cosas que les ha hablado? Que no tengan tropiezo. Bien, esta palabra tropiezo significa poner un lazo o poner una piedra donde la persona puede caer, puede tropezar. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que los testigos verdaderos son los que escuchan para no tener tropiezo. ¿Ok? Son los que escuchan para no tener tropiezo. Quiero que al mismo tiempo vayamos y busquemos Juan 6:61. Porque cuando Jesús les dice aquí en esta parte, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo, lo que les está diciendo es que ellos tienen que escuchar para que no les suceda lo que les pasó a otros seguidores de Jesús. Dice, voy a leer desde el 60, Juan 6, 60 y 61. Al oírlas, o sea, al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Entonces, esta palabra, cuando Jesús dice aquí, esto os ofende, lo que está diciendo es, ¿esto les causa tropiezo? Ahora vean, ¿qué era lo que estaban haciendo los discípulos? Algunos discípulos de Jesús, algunos seguidores de Jesús, estaban murmurando. Lo que estaban haciendo era que estaban murmurando y en lugar de hablar con Jesús y decirle, Señor, pero estas palabras nos parecen duras, no las entendemos. En lugar de eso, empezaron a murmurar. Y por eso es que Jesús les dijo, esto os ofende, esto les causa tropiezo. Así que los verdaderos discípulos son aquellos que escuchan para no tropezar. ¿Sí? ¿Y en qué forma se puede tropezar? Cuando hay murmuración.
Bien, primero de Juan 2:10. Vamos ahora a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 10. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Sí? Una vez más dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. No hay escándalo. Esa es la palabra original. No hay piedra que le haga caer. Entonces, no hay piedra que le haga caer a él, ni él se convierte en una piedra que hace caer. ¿Ok? Entonces, la palabra que encontramos aquí en primer lugar, los testigos verdaderos, ¿sí? Son aquellos que escuchan para no tener tropiezo, que tiene que ver con murmurar y que tiene que ver con no amar. Bien, vamos a los siguientes versículos, ahí en Juan 16. Ya el Señor Jesús les dijo cuál es el propósito por el cual Él les está hablando. Dice versículo 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces, los verdaderos discípulos son los que conocen al Padre y conocen a Jesús. Básicamente Jesús está haciendo esta comparación, está haciendo este contraste. Fíjense, está diciendo que iba a haber personas que los iban a expulsar de las sinagogas. La sinagoga era un lugar de reunión de los judíos que se empezó a formar eh, muchos años antes de que Jesús viniera. Digamos que después de que se terminó el Antiguo Testamento y los judíos estuvieron sin firmeza en su tierra, primero habían sido esparcidos, después regresaron, y ahí es donde se empezaron a reunir porque el templo había sido destruido. Así que empezaron a tener reuniones y eso se convirtió ya para los tiempos de Jesús en la sinagoga, un lugar de reunión, principalmente el día de reposo, el día sábado, los judíos se reunían ahí y eso les daba identidad en su tierra, ahí en Judá, en Jerusalén. Pero también había sinagogas ya en muchos lugares de todo el imperio romano. Cuando nosotros leemos a dónde llegaba Pablo para empezar a hablar de Jesús y compartir el evangelio en diferentes ciudades de Roma, dice que llegaba generalmente a la sinagoga de los judíos. Entonces, la sinagoga era el lugar de identidad de los judíos, era el lugar de identidad, era el lugar donde debían de conocer a Dios. Pero el detalle es este, que Jesús les dice, miren, vienen días donde ustedes van a ser expulsados de las sinagogas, los van a expulsar y no contentos con eso, los van a matar, los van a perseguir hasta la muerte. Pero eso lo van a hacer porque no conocen a mi Padre ni me conocen a mí. Así que, ¿cuál es el contraste entre aquellos que querían seguir a Dios, pero terminaron odiando y terminaron condenando? ¿Sí? A diferencia de lo que Jesús quería que fueran los verdaderos discípulos, los verdaderos testigos. ¿Sí? A ustedes los van a perseguir, pero no van a tropezar, porque ustedes conocen al Padre que me envió y me conocen a mí. Los verdaderos testigos no están solamente con una religión. Los verdaderos testigos conocen a Dios, lo conocen, tienen una relación con Él, hablan con Él. Como vimos en la primera parte, lo escuchan, ¿correcto? Así que
Estos testigos verdaderos no van a condenar ni van a odiar. Dice en Juan 16, del 4 al 6. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ahora, el detalle de los discípulos es que ellos perdieron la paz porque empezaron a considerar, a dar mayor crédito a las cosas que estaban viendo y que estaban escuchando. Es decir, Jesús les estaba diciendo que los iban a perseguir, que los iban a expulsar, que los iban a matar a causa de él. Jesús lo está diciendo así. Y ellos se pusieron tristes porque todavía no habían visto a Jesús resucitado y el Espíritu Santo todavía no estaba con ellos. Y todavía no tenían claro el propósito que ellos tenían y cuál iba a ser la razón por la que iban a ser perseguidos. Ahora, la diferencia es que una vez que Jesús resucita y una vez que el Consolador viene, por ejemplo, nosotros encontramos en Hechos capítulo 12 que Pedro está encarcelado, que esa noche es teóricamente la última noche y que al otro día él va a morir y aún así Pedro está durmiendo, está en paz, porque él sabía que el Señor tenía control de todo, que si era su tiempo, Dios estaba con él. Y si todavía no era, el Señor tenía el poder para sacarlo. Así que él hasta dormidito estaba. Pero el Señor no quiso que Pedro muriera, sino que en Hechos 12 vemos cómo lo saca de la cárcel milagrosamente. Entonces, los verdaderos discípulos realmente tienen paz. Miren, amados, miren, amigos, estamos en tiempos donde si nosotros empezamos solo a poner atención lo que dicen las noticias, lo que está sucediendo en el mundo, vamos a perder la paz si solo consideramos eso. Si eso es lo que más está en nuestra mente, si eso es lo que más está en nuestro pensamiento. Pero si nosotros con perspectiva decimos, bueno, esto está pasando en el mundo, pero ¿cómo Dios ve esto? Dios lo ve como parte de su plan. Dios lo ve como una oportunidad para manifestar quiénes son sus hijos y Dios lo ve para que se noten quiénes son los verdaderos testigos, los que tienen paz. Así que con paz tenemos que estar. Ahora, esta parte, hermanos, que voy a compartir, los versículos 7 al 11, a mí me parecen muy importantes. Me parecen que marcan la diferencia en la vida de una persona, en la vida de un creyente, en la vida de alguien que cree en Dios, en la vida de alguien que decide seguir a Jesús. Y vean lo que dice el versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. ¿Sí? Ok. A ver, imagínense a un chiquito, a un bebé, ¿vale? Imagínense un bebé y le ponen de un lado, le ponen un biberón con su leche. Y del otro lado le ponen un biberón y lo llenan de billetes de 500. ¿Sí? Y lo ponen a 5 metros al bebé y le dicen, ándale bebé, ¿cuál escoges? ¿Sí?
Y entonces los papás, por más que le digan, escoge este, sí, él le va a decir, no, yo quiero mi leche, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues porque es un bebé, ¿verdad? En ese momento no ve como sus papás, así de simple. Así que Jesús lo que les dice a los discípulos es, miren, ustedes ahorita lo que quieren, lo que necesitan es la seguridad momentánea o presente, no momentánea, pero presente. La seguridad presente que yo estoy con ustedes. La certeza de que yo les doy de comer, de que yo los sano, de que yo los protejo, de que yo les enseño. Y no está mal. Pero ya se acabó. Tenemos que ir a la siguiente etapa. Les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, si yo no llego al trono del Padre glorificado, entonces el Consolador no va a venir. Y a ustedes les conviene que venga, porque va a ser la gloria de Dios en ustedes, va a ser el poder de Dios en sus vidas. Les conviene. Ahora, el Espíritu Santo cuando venga, lo que va a buscar con ustedes es una relación. Y en esto consiste la relación. Fíjense, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Otra vez lo voy a leer, si pueden leerlo conmigo, léanlo por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué cosas el Espíritu Santo nos va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. Y en este orden. Explica Jesús, versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sí? ¿Cuándo alguien necesita ser convencido de pecado? Cuando no cree en Jesús. Primero, cuando no cree que Jesús es el único camino, que es la verdad y la vida. Cuando la persona cree que hay muchos caminos o que sus buenas obras le van a llevar al cielo, o cuando la persona cree que no es muy malo, ¿sí? Necesita estar convencido, recibir la convicción, que el Espíritu Santo lo convenza de que necesita de Jesús, de pecado, lo convenza de que está mal. Porque solamente cuando alguien está convencido de que necesita algo, lo va a buscar, ¿sí? Ustedes han visto las personas que les dicen, haz ejercicio, haz ejercicio, haz ejercicio, ya voy a hacer, ¿verdad? Y cada fin de año, uno de mis propósitos es hacer ejercicio. Cada enero hace ejercicio, pero llega a febrero, marzo, etcétera, y ya otra vez ya no. Y yo he escuchado de casos hasta que le dicen a la persona, mire, esta amenaza, no sé si se diga así, de infarto, estas señales en su cuerpo, dicen que si usted no hace ejercicio, usted no se va a recuperar. Y ahí es cuando la persona se da cuenta de que necesita, por ejemplo, hacer ejercicio. La convicción de pecado no solamente la necesitamos para aceptar a Jesús como Salvador. Ahí es la primera vez. Pero la convicción de pecado la necesitamos para seguir en comunión con Dios, seguir en comunión con el Espíritu Santo. Entender cuando le hemos fallado, entender qué aborrece Dios, entender qué nos puede
llevar a dar retroceso, a perder las bendiciones, entender cuáles son los pecados con los que estamos luchando y darnos cuenta de ellos es determinante para que estemos en comunión con el Espíritu Santo. Ahora, sin embargo, el Espíritu Santo, si bien nos convence de pecado, también dice aquí, en el versículo 10, nos convence de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Sí? Entonces, la convicción de justicia es esta, que una vez que la persona se siente mal, se siente pecadora, se siente que no merece nada de Dios, que no merece nada de nada, pero aún así se arrepiente y le dice, Señor, perdóname. Entonces ahora el Espíritu Santo trae una convicción de que Dios lo ha perdonado. Y esa convicción de que Dios te ha perdonado es la que te da seguridad de ir al cielo. Si la persona no tiene convicción, escuchen esto, de que ha sido perdonada, ¿sí? Ahora, ¿por qué podemos confiar que hemos sido perdonados? Porque dice aquí, de justicia por cuanto voy al Padre. ¿Sí? Y el hecho de que Jesús regresara al Padre significa que ya dio su vida, que resucitó y que ahora está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no falte. Entonces, como ya pagó, cuando nosotros le pedimos perdón y entendemos, estamos convencidos que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, entonces ahí es cuando tenemos la seguridad de que si morimos el día que nos toque, vamos al cielo. ¿Ok? No hay pregunta más reveladora para nosotros. Que alguien nos vea a los ojos y nos diga, ¿estás seguro que vas al cielo? ¿Estás seguro que si viene Cristo, vas con Él? Y si mirándote a los ojos, quien quiera que te lo pregunte, tú puedes decir, sí, estoy seguro que voy al cielo, significa que el Espíritu Santo te ha convencido de justicia. Pero no se queda ahí solamente. Dice el versículo 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora vean cómo aquí Jesús dice, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús está diciendo que el Espíritu Santo va a convencer en el futuro de juicio, ¿sí? Pero va a convencernos de algo que ya habrá sido consumado, o sea, que en el corazón de Jesús, en la mente de Jesús, Jesús ya había entregado su vida, ya había resucitado y al suceder esto, había juzgado al príncipe de este mundo. ¿En qué consiste en que fue juzgado? Bueno, consiste en que el príncipe de este mundo tenía la autoridad porque cuando Adán pecó, Adán le entregó la autoridad a Satanás. ¿Cómo es esto? Sí, cuando el hombre fue creado, Adán y Eva fueron creados, Dios les dijo, juzguen, gobiernen esta tierra. A ustedes se las doy y multiplíquense para que todos sus hijos gobiernen en esta tierra. Dios les estaba diciendo, yo gobierno en el universo, gobierno en los cielos. Ustedes van a ser mis representantes aquí en la tierra. Aquí van a tener toda la autoridad. ¿Quién de nosotros nos atreveríamos
a estar cerca de una de esas bestias salvajes, fuera de una jaula. O sea, sin una jaula de por medio. No, ¿verdad? Nos podemos sacar una foto, pero si él está atrás de la jaula, atrás del cristal grueso y templado, como la última vez que vi uno. Ahí nos atreveríamos, pero de otra forma, no. Entonces, ¿cómo el hombre perdió la autoridad? Porque cuando pecó le dio la autoridad a Satanás. Por eso es que todas las cosas, en verdad, todas las cosas malas que suceden en esta tierra, es a razón de que Satanás es el príncipe de este mundo. Tiene influencia. No es el rey, solo es quien tiene influencia. Pero hay noticias. Dice aquí que el Espíritu Santo va a traer convicción de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y esta palabra, cuando dice ha sido ya juzgado, es una palabra, es un verbo que está en tiempo perfecto. Y cuando un verbo está en tiempo perfecto, es una acción que ya aconteció, pero que las consecuencias de esa acción continúan y continúan. Es decir, Jesús venció a Satanás una sola vez, pero a partir de esa ocasión que lo venció, él ya quedó juzgado. Ahora, ¿en qué consiste que el Espíritu Santo nos convenza de juicio? Consiste en tener la seguridad de que tenemos poder y autoridad contra el mal. Estar seguros de que no hay trampa del enemigo, de que no hay problema demoníaco, enfermedad que provenga del mal, hechizo, conjuro, maldición que pueda prevalecer contra nosotros. El Espíritu Santo, una vez que nos da la convicción de que Satanás ha sido juzgado, no le vamos a temer, no vamos a dudar de que él ha de ser derrotado. No significa que no haya lucha, no significa que no haya batalla, significa que tenemos la seguridad de que va a ser derrotado. Así que miren, la relación con el Espíritu Santo consiste en que cuando yo peco, Él me habla y me convence que he fallado. Entonces le pido perdón, ahora me convence que ya he sido perdonado y el siguiente paso es que yo sigo adelante y me convence que tengo la victoria. Ahí es donde en esa relación podemos dejar atrás el pecado, podemos dejar atrás el pasado, podemos dejar atrás el dolor, podemos dejar atrás el agravio, podemos dejar atrás todas las cosas que nos frenan, porque estamos en esa relación con el Espíritu Santo. Ahora, por favor, vamos a Mateo. Capítulo 28. Y dice a partir del versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Entonces, Jesús les ordenó que fueran a, Galilea, ¿sí? Y les ordenó, vamos a ver en la próxima sesión, próxima transmisión del día miércoles, si Dios nos concede, vamos a ver otros aspectos de los que Dios les habló.
Jesús les habló cuando Él ascendió a los cielos. Este es uno de los momentos cuando Jesús ya se despide de ellos. Bueno, en este momento que Él se despide de ellos, dice que ellos fueron a donde Jesús les había ordenado. 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces, los testigos verdaderos, ¿sí?, están en comunión, porque obedecen y adoran. Ellos están en comunión porque estos dos aspectos son los que determinan cómo caminamos con Jesús, ¿sí? La obediencia y la adoración revelan cuánto lo amamos, revelan que estamos de acuerdo, revelan que nos importa la persona, en este caso, que Jesús es el primero en nuestra vida. Cuando nosotros iniciamos una relación con Él, iniciamos un caminar con Él y vamos a ser verdaderos testigos, la obediencia, como lo vimos anteriormente, lo podemos leer en Juan capítulo 15, Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y aquí me llama la atención porque el versículo 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Fíjense, aunque le estaban viendo resucitado, todavía había algunos que dudaban. Y el hecho de dudar estaba revelando que no lo estaban viendo como el Dios verdadero, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, creo que la mayoría lo adoró, lo reconoció. Dice el versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta es una orden directa, es un mandamiento de Jesús, ¿sí? Y el mandamiento es id y haced discípulos a todas las naciones. Vean, hasta antes de este punto, Jesús había enseñado, había sanado, había hecho milagros, señales, prodigios, solamente a su pueblo, solamente en Judea y en Galilea, solamente donde a él le tocó nacer, donde él quiso venir y hacerse un hombre. Incluso una de las ocasiones que le pidieron ayuda, una mujer que era extranjera, que era siria, le dijo, Señor, mi hija está atormentada por un demonio. Señor, no podrías hacerla libre, no podrías sanarla, no puedes intervenir. Y Jesús le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Jesús todavía la trató, como todo judío tenía en su mente, cualquiera que no era del pueblo de Dios estaba fuera de pacto, no tenía derecho a ninguna bendición de Dios. Pero la mujer le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dijo, por esto, porque has creído, porque tú me estás viendo como muchos de mi pueblo no me pueden ver, como el Dios, como el Salvador, como el Todopoderoso, tu hija recibe libertad. Entonces, aunque Jesús ya había enseñado y había estado en esta tierra, pero todavía sus discípulos no habían entendido, ni sabían a ciencia cierta
no tenían claridad, que ahora las buenas noticias, la salvación, la vida eterna que da Jesús, era para todas las naciones. Y aquí finalmente les dice, porque yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra, por eso vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que es indispensable, es necesario que si verdaderamente somos discípulos, tenemos que ser bautizados. Tenemos que identificarnos. El bautismo es ser sumergidos en agua. El bautismo en agua es ser sumergidos en agua como una declaración pública de que yo creo que Jesús es el Señor y es mi Salvador, y lo confieso abiertamente, públicamente. Si uno lo ha hecho, en verdad, no hay problema por qué dejar de hacerlo y bajar a las aguas del bautismo. Entonces, los verdaderos testigos son aquellos que hacen discípulos. ¿Okay? ¿Y qué otro aspecto está aquí presente? Dice en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, cada vez que nosotros hemos entendido lo que es el amor del Señor, lo que es la gracia del Señor, lo que es la fidelidad del Señor, lo que es la victoria del Señor, lo que es que Él dio su vida en la cruz del Calvario. Cada vez que nosotros hemos entendido que lo necesitamos, que sin Él no podemos vivir, que cada vez que nosotros le decimos con sinceridad, Señor, yo te quiero seguir, yo te quiero servir, yo quiero caminar contigo, yo quiero más de ti. Cada vez que hacemos eso, le estamos diciendo, Señor, queremos ser verdaderos testigos. Sin embargo, necesitamos examinarnos, hermanos, porque el verdadero testigo llega al punto de hacer discípulos y además de enseñar a Jesús. Miren, a mí me llama la atención cuántas veces, y yo me incluyo, perdemos el enfoque acerca de lo que hablamos. Y me refiero cuando hablamos acerca de las cosas de Dios. Me llama la atención que muchas veces nosotros enfatizamos más lo que interpretamos, lo que creemos, lo que nos parece que dice la Biblia, lo que nos parece que la otra persona está mal, lo que nos parece que otro hermano lo predica mal o que otro predicador lo enseña mal, lo que nos parece que está sucediendo en el mundo, lo que nos parece acerca de los últimos tiempos. Y fíjense que si hacemos eso, en lugar, claro, en lugar de predicar a Jesús, de enfocarnos en hablar de Él, de enfocarnos en que las cosas que enseñemos nos lleven a ser como Jesús, entonces estamos dejando de ser verdaderos testigos, verdaderos discípulos. Nuestra principal misión, quizás la única, es reflejar a Jesús, es hablar de Jesús, es que conozcan a Jesús. ¿Para qué quiero que conozcan más de mí, que conozcan de la iglesia donde estoy? Que crean que yo tengo la verdad, que crean que yo he descubierto las cosas profundas de la Biblia. ¿De qué sirve eso si no hay amor, si no manifiesto a Jesús, si no hay un crecimiento espiritual? Así que tenemos un llamado a ser verdaderos testigos. Ahora espero que alcances
A ver, aquí atrás. Y nos podamos examinar. Estaríamos hablando todavía no, a veces o la mayoría de veces. ¿Sí? Si le ponemos del 0 al 4 o del 1 al 3, podríamos calificarnos. Pero, ¿escuchas a Jesús? Todavía no, a veces o la mayoría de veces. 2. ¿Resistes murmurar? Todavía no resistes murmurar. A veces sí y a veces no, o la mayoría de veces. ¿Amas a los hermanos? Todavía no, a veces o la mayoría de veces. ¿Aprendes de Dios cada día? ¿Es la mayoría de veces que haces eso? ¿Tienes paz en la adversidad? La mayoría de veces. ¿Reconoces cuando pecas o se nos endurece el corazón? Y cuando nos hablan acerca de que algo está mal, en lugar de aceptarlo y tener convicción, nos enojamos. Todavía no, a veces o la mayoría de veces. ¿Acepta su perdón? Porque a veces también pasamos por eso de que nos sentimos tan mal por lo que hicimos que nos estacionamos, nos damos por vencidos. ¿Tomas autoridad contra el mal? ¿Esta restricción de juicio contra Satanás? Todavía no. A veces o la mayoría de veces. ¿Anhelas estar en comunión? Cuando hay algo que interfiere en tu comunión con Dios, ¿lo estás buscando? ¿Estás buscando restaurarla? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Y enseñas a Jesús? Estamos en un tiempo donde somos llamados a ser verdaderos testigos. Testigos verdaderos. Somos llamados a caminar con Él, a servirle. Así que, si es que tenemos que reconocer que todavía no, en algunas de estas cosas, ¿por dónde empezar? Bueno, pues hay que empezar por escuchar. ¿Sí? Primero hay que escuchar, aprender a escuchar. Aprender de Dios. Después, cuando nosotros empezamos a caminar en este proceso, podemos atender al Consolador y entonces vamos a ser testigos. Amados, yo quisiera que fuéramos a pasos claros, a pasos que sean más concretos. Y te voy a proponer una cosa.
Yo me he dado cuenta que cuando voy a la Biblia, alguna parte de la escritura, lo primero que tengo que hacer es ir con el deseo de escuchar a Dios. Cuando yo quiero escucharlo, cuando yo quiero entender qué me quiere decir, qué puedo aprender, cuando yo quiero entender sus palabras, oírlo a Él, me doy cuenta que hay cosas que entiendo. Sin embargo, la mayoría de veces, honestamente, la primera vez que lo leo, no entiendo mucho. No hay algo que salte, no hay algo que toque mi corazón, no hay algo que llegue a mi mente, que me abra el entendimiento. Pero he notado que el Espíritu Santo es fiel, es tierno, está conmigo, está con nosotros. Entonces, cuando yo voy y más tarde vuelvo a leer, ¿sí? O en ese mismo momento, cuando yo dispuse a leer, lo leo una, lo leo dos, lo leo tres veces y después más tarde vuelvo a leer y después otro día vuelvo a leer. He notado que el Señor me habla, que llega el momento donde yo entiendo. Porque es una forma de decirle a Dios, Dios, yo quiero que me hables. Dios, yo quiero entender tu palabra. Si somos persistentes para otras cosas, ¿sí? Si cuando algo nos interesa, estamos persistiendo, estamos insistiendo, estamos ahí hasta que lo logramos, ¿por qué no hacer eso en nuestra relación con Jesús? ¿Por qué no buscar eso en nuestra cercanía con Él? La palabra del Señor dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso se los dijo en este momento cuando los mandó que hicieran discípulos a las naciones. Quiero decirles que no va a haber momento en el que vas a estar más seguro y vas a experimentar con mayor fuerza, con mayor intensidad, con mayor realidad su presencia, que cuando estés dentro de su plan, dentro de su propósito, dentro de su mandamiento de ser discípulos. Pero para ser discípulos, para ser un testigo verdadero, tenemos que estar en comunión. Para estas dos cosas, estar en comunión y ser testigos, necesitamos su palabra. Despertemos a su palabra. Amados, tenemos ahorita la libertad de privilegio. Hay lugares donde todavía no es legal la Biblia. Hay lugares donde todavía no es legal adorar al Señor. Yo no quiero esperar que aquí sea ilegal, que pasaran cosas donde perdiéramos la libertad que tenemos. Aprovechemos ahora. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Llamemos ahora que podemos tener su respuesta, tener su ayuda, tener su esperanza. Y el plan del Señor y el propósito del Señor para este tiempo es que seamos testigos y seamos testigos poderosos. Por eso es que, si Dios nos permite, los siguientes miércoles estaremos profundizando sobre ser testigos poderosos, es decir, llenos del Espíritu Santo. Que su Espíritu esté en nosotros, que esté obrando en nuestra vida y en nuestro corazón. Así que Jesús nos ama, el Espíritu Santo está con nosotros y el Padre nos está esperando para que entremos un día a su reino. Dios les bendiga. Adelante.